Tema 259. La Virgen María, Madre de Dios. María es verdaderamente Madre de Dios. ¿Cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes de que ella naciera? En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María es madre de Dios. No se debe confundir entre el tiempo y la eternidad. María no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre quiso tener madre. En Gálatas 4:4 nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros, y escogió a la Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, ésta, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios, como nos dice en Lucas 1:39 al 45. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el 431 y es el primer dogma mariano. Antecedentes de la controversia sobre la maternidad divina de María Santísima. En el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba los siguientes errores: que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, y por eso decimos que Jesús es Dios. Vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es Madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. En esta batalla, San Cirilo, obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencia donde se presentara la verdad. ¿Qué nos dice el concilio de Éfeso? Nos dice: desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades. 1. María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo. 2. María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad según la naturaleza humana que Él asumió. Esto fue proclamado por otros concilios universales como el de Calcedonia y el segundo de Constantinopla. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte donde dice: Santa María, Madre de Dios. Y en el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la Iglesia. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis. La Madre de Dios en el Concilio Vaticano II replantea en todo el alcance de la riqueza teológica en el más importante de sus documentos, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en el Lumen Gentium.
En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos. 1. La maternidad divina en el misterio de Cristo. 2. La maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Datos para entender la solemnidad de María, Madre de Dios. 1. La solemnidad concluye la octava de Navidad. 2. La Theotokos. Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María como la Theotokos, que significa Madre de Dios. Este título aparece en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma y en antiguos monumentos de Oriente. 3. Creado por la fe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, dice una de las oraciones más antiguas de los cristianos del siglo III. 4. Fiesta mariana. La maternidad de María es una de las primeras fiestas marianas que se dio en la cristiandad. Se dice que en el siglo V, en Bizancio, había una memoria de la Madre de Dios que se celebraba el 26 de diciembre. 5. Jornada de la Paz. Con la reforma litúrgica de 1969, la maternidad de María pasó a celebrarse el 1 de enero. Un año antes, en 1968, el beato Pablo VI instituyó para este día la Jornada Mundial de la Paz. 6. Fundamentos de dogmas marianos. El título Madre de Dios es el principal y el más importante dogma sobre la Virgen María, y todos los demás dogmas marianos encuentran su sentido en esta verdad de fe. Los otros dogmas son la Inmaculada Concepción de María, su perpetua virginidad y su asunción en cuerpo y alma al cielo. 7. Decisión de la Virgen. En efecto, Dios trata a María como persona libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimiento. Paz y bien.